Nuestro columnista de todos los martes con su columna Saber de Sabores. ¿Cómo está, ingeniero Hernán Alacia? ¿Todo en orden? Todo en orden. Buen Muy día, bien. Hernán. ¿Con Buen frío día. o sin frío? Nada, está mejor, está un poquito mejor. Ya viene con el solcito usted. Por Ahí, ahí. con el solcito, pero además hay Sí. viento norte. Ahí Que va. eso mañana se viene el frío, no te preocupes. Tenemos toda una semana, de todo un mes de frío, Sí, me parece. sí. Todo bajo cero ahora. Sí. Bien, ¿cuál es el tema de hoy, Hernán? Mirá, vos sabés que estaba pensando las vacas ahora, cuando vos pasas por algún campo o algo por el estilo cerca, cuando hay sol, enseguida van al sol y si hace calorcito ya se echan. ¿Sí? Cuando hace calorcito, Van buscando los rayos. Claro, a esta hora ya están echaditas al sol, pero cuando está frío se levantan porque están incómodas y se mueven. Claro. Vos sabés que en Italia las vacas llegaban a la zona del valle, donde normalmente después de que se les daba heno, pasto seco, una cosa así, en el valle donde estaban, o donde están ubicadas, se le conocía a ese heno con el nombre, de una hierba, digamos, que se le conocía con el nombre de cuartirola. Imagínate por qué. Después, ¿qué es lo que viene a partir de eso? Esa hierba que era muy aromática en Italia, es la que en la llanura del Po, por ahí por Lombardía, es que generaba leche con un sabor para hacer un queso blando. Bien. Que tenía un sabor agradable, no tan fuerte, bastante suave, pero con el aroma a esa hierba que se llamaba ese queso cuartirolo, con Q. Con Q, claro. Cuartirolo con Q. De ahí es que es original el nombre del queso que nosotros ya después lo argentinizamos, si quieres. El queso ese que te lo vendía el almacenero, que tenía como talco Ah, arriba. no, ¿qué te parece? Ese es, ¿no? Claro. Ese mismo. En ¿Sigue realidad, vendiendo? Sí, obvio. sí, ¿O no? en realidad Sí. yo me acuerdo de eso. Yo tengo 55, hace 20, no más, 35 años que vos lo iba a buscar a la fábrica. En el campo, lo buscábamos en la fábrica. Cuando llegaba en una caja de cartón. Lo sacaba, yo me acuerdo, mi abuela, le decía cuarterolo, porque era Cuarterolo. bien gringona, ¿viste? Claro, sí, cuartirolo. El cuarterolo con tela, le decía. ¿Y cómo es? Con E, Cuartirolo. es cuarti. Cuarti. Le decía Cuartirolo. cuarterolo, le decía. Bueno, listo. ¿Creso quemos? ¿Creso qué? Claro, y después está el cuartirolo, pero después se hace un poco más blando, más cremoso, y está el cremoso, están los dos. Pero el cuartirolo, como vos decías recién, ella lo sacaba de la caja, lo ponía en una bandeja, ¿viste esa del horno? Sí. De chapa. Sí. Pero abajo ya le metía la fécula. Abajo le metía fécula. En realidad era harina lo que le ponía Claro. ella, no era fécula. Claro. Era harina fina. La harina me parece que era 4.0, tipo 4.0, la de las pastas. Y después, ¿qué hacía? Una vez que estaba en la heladera frío, lo sacaba y le echaba, como vos decís, talco. Que era la fécula, en realidad es fécula, Fécula. de maíz, y lo dejaba así para que después, a los 7 días más o menos, que se ablandase un poquito y se formase la cascarita, porque se endurecía un poco, lo ponía en una, ¿viste? Media caja de cartón, porque el almacenero te lo vendía ya con la fécula, pero con media caja de cartón color azul, me acuerdo. Y cuando te lo cortaba, se notaba la fécula, la cáscara, y comía sin pelar. Porque el sabor que tenía mira. ese queso, ¿viste? No lo pelaban. Claro. Pero a la noche, yo me acuerdo siempre, a la noche cuando éramos 20 en la cena, en el campo, yo tenía 6 años, 5 años, 8 años, no me acuerdo, porque estaba toda la pionada en el campo. ¿El postre cuál era? Era dar vuelta el plato de la sopa al revés, como decir, El plato de la sopa, sí. el culo del Exacto. del plato, Sí. era, Un poquito elevadito. iba el postre. Y el postre era una feta de queso, cuartirolo y una feta de dulce batata. Eso te iba a decir. ¿Sí? Y toda la noche lo mismo. Pero la feta era gruesa. Sí, feta. Para levantar, Claro. feta, no era fetita. No, feta, sí, mi Y, vieja ese es me- y todos nos acordamos de eso. Tal es así que hay empresas que además, viste que hoy se vende más ese queso envasado al vacío, donde vos lo tenés un poco más blando. Claro. Y que compite con la mozzarella, y va a la pizza, va a lo que vos quieras, porque va a las empanadas, va a la de jamón y queso, ¿viste? Va donde vos quieras. A todos lados. A todos lados. Pero hay empresas que son un poquito más marketinescas, si querés, que además
te venden el queso con fécula. El cuartirolo. Y después tienen el otro, digo. Pero atrae que una franja del público que muchas veces no te compra el queso envasado al vacío. Porque el cuartirolo se conoce como tal. Claro, Y ¿qué es el cuartirolo? el cuartirolo con la fécula. Claro. La zona Mi vieja hacía la pizza con eso. es la pizza, pero además ni siquiera se usaba la mozzarella, por lo menos en la época esa que yo te decía. Se usaba este queso. Este queso era para el postre, Para todo. para el desayuno, y lo ponían, yo me acuerdo siempre, una tostada con manteca arriba y azúcar. Y al que no le gustaba la manteca y el azúcar, le metía la feta de cuartirolo con el batata, pero arriba a la Batata. tostada, lo calentaba un poquito en la plancha, en la cocina leña, y se lo comía con el café con leche. Iba completo. Gringos que iban al tambo, loco. Y era las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya tenía el desayuno listo. La energía que hacía falta, ¿te la daba eso? Y a la noche, no era que vos cenabas a las 10 de la noche. A las 8 estaba todo cenando. A las 8:30, 9, todos durmiendo. Porque además en el campo, en aquella época se apagaba. Nosotros en aquella época de 35 años atrás, éramos unos privilegiados en el pueblo, en la zona, porque teníamos motor para generar corriente. Pero consumía mucho combustible. Claro. Después de comer, si había televisión, era suerte, veían una novela que se llamaba en aquella época, que era Malevo, Vale. con Rodolfo Bebán, y cuando a las 9 de la noche terminaba la novela, se apagaba la luz. O te iba a dormir o te iba a dormir. Para las 4 de la mañana levantarse, 5 de la mañana levantarse. Pero tenía que comer bien. O sea, eso sí, se comía muy bien. Me está hablando de los años 70, más o menos. Estoy hablando de los años 74, Claro. 75, 78, hasta ahí. Donde después la gente fue migrando más del campo al pueblo, a la ciudad. Ujú. O Y el pueblo mismo. o al pueblo mismo. Que te quedaba solamente la mesa larga esa en el campo, sola, no había nadie ya. Era una mesa larga que entraban 30, 40 personas. De madera, ¿no? De Esa madera, sí, de sí. madera y con la pata torneada. Sí, sí. Y los bancos. Y no había sillas, que imagina para cubrir esa mesa, eran todos bancos. Yo tenía gente que vivía en el campo y lo íbamos a ver, y era así, tal cual. Y para las carneadas, que también iba el queso cuartirolo, porque además se comía lo que salía del chancho, ahí nomás, venían el gerente del banco no sé qué, venía el pariente con el primo, con la familia, eran 10, más otros 10, más otros 5. Se juntaban 50 personas por una carneada. Y eran 5 o 6 días. Se mataban 2 vaquillonas, se mataban 2 chanchos, se hacía todo. Pero lo que se vivía no te olvidás nunca de esa época. Entonces todo esto también lleva un poco, nosotros somos medio nostálgicos con esto, y la comida, yo siempre digo, que después de disfrutar un plato o en el momento, todos los recuerdos que vos tengas se te vienen a la mesa o a la mente. Cuando vos comes algo, es muy sencillo. Sea lo que sea un sándwich, sea, no sé, unos ravioles que tu abuela lo amasaba o tu mamá, o no sé, o sea una tarta en manzana, no sé, algo que... Los aromas, todo. Los aromas. Vos Claro. ibas los domingos Sí. a comer de tu vieja. Se entiende Bueno, el olor a hay la salsa, un ya. estudio que dice que el sentido que más te Sí, trae el sí. recuerdo es el aroma. El El olfato aroma. que... Por eso cuando las comidas, uno Claro. dice, mira mi vieja, mira mi abuela. O sea, podés perder la memoria, pero del olfato no te olvidás. No, dice. no, El no, olor a porque- salsa. Claro, la El olor salsa. de La salsa. salsa. El El olor a domingo. Los domingos, sí, cada uno que tiene su madre o su abuela. su tiene abuela. Justo que ese hablábamos, olor justo que hablábamos de perfume, también viste, Claro, sentí mira. un olor, este perfume usaba mi abuelo. ponele. Exactamente lo mismo. Claro. Yo Justo, me mirá, acuerdo... Decías la hierba pravia era la que se... No, heno, perdón. Heno. Tiene que ver con el perfume del heno de pravia que decían Es ustedes, probable, ¿no? es probable porque sea algo Porque era una más- hierba, como decías vos, que tenía mucho olor. medio campestre, medio así, Claro. viste, los perfumes Claro. más para hombre, viste, no por Claro. desprestigiar, digo, pero son un poco Sí, más sí. intensos. Más fuerte. En las, más las fuerte. colonias de ese tiempo, digamos, sí. Sí, que vos lo notás. Por ejemplo, mi abuelo, no, mi tío de esa época usaba una marca que debe estar todavía, Crandall. Crandall, le venía un Montello verde. Mirá. Un olor, pero era loco, se ponía eso. Una botella de Fernet era verde. Perdón, decía, uno puede comer el olor que hace perfume. Claro. Pero claro, se lo ponía los domingos. Porque los domingos hacía el tambo una sola vez y se iban al pueblo y allá andás a saber lo que hacían. Después venían. Claro. Los domingos, los demás días era olor a vaca, olor a chancho, olor al campo. Bueno, obviamente, bañarse y todo eso, digo, pero en muchas de las costumbres que llegamos, aunque vos no creas, pero me parece que es así, que vamos arrastrando y llegan a la ciudad del campo. Te quedan olores, los ruidos. Yo me acuerdo siempre,
Cuando se hace un desayuno, lo primero que se siente es el olor al café con leche, pero están los ruidos de la taza con la cuchara, Claro. o del plato que la guarda en donde no sé, y te acordas de eso también. Y eso es lo que te lleva, pucha, tengo ganas de comer tal cosa después de así. Escuchá Porque eso, te ¿no? acordás de algo que comiste alguna vez. Sí. El que no Pero está, ¿qué pasa? El que no está bueno es el ruido de la carneada, ¿eh? Ahí cuando ese empiezan a no- chillar los chanchos. ¿Qué Yo me pasó? escondí abajo de la cama, me acuerdo cuando... Y después lo comía ¿Y tranquilo. los perros? No me quejaba. ¿Qué claro? Los perros también. ¿Y los perros? No digo mata al perro, digo, pero No, los perros. no los carneamos eso. En China, bueno, sí puede ser. Sí, pero no, acá pero los perros, además, cuando vos matabas un Sí, chancho, sí, se o volvían locos. llevabas las vacas, Mm. lo primero que vos te das cuenta que pasaba era que el perro ladraba, Un gritaba. griterío, exactamente. Claro. Así que todo un, ¿cómo se dice? Un folclore, Exacto. si quieres, detrás de esto. Yo traía el queso Cuartirolo. Hoy, sí, a ver, vos le decías a un chico que hoy tiene 15 años. Cuartirolo, ¿qué? ¿Qué es? Ni la menor. Mm. Creemos... Quizá en algún súper lo habrán visto porque vi que hay a veces, pero... Bueno, pero Sí, una no cosa... se ve mucho tampoco. Claro. Pero Muy rara una vez. cosa es que lo viste y otra cosa es lo que lo que Claro. vos viviste. Claro. Vos pensás en lo que vos viviste y le querés transmitir eso, vos se lo transmitís de otra forma, porque vos lo viviste. Ahora, cuando no lo viviste, o sea, que creo que la comida tiene mucho de eso. Cuando vos viviste y comiste, sí, yo me acuerdo siempre que vos decís que te hacen la comida. Sí. No importa, pero vos vas a recordar que te hacían. Ujú. Porque cuando no te la hacen, va a comer distinto. Claro. Imagínate, cada uno La tiene comés su... triste, ¿viste? O no la comes, es que es peor todavía. Muy bien. Dale, bueno. sí. Buen día, ¿con quién hablamos? Sí, con Marta. Hola. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Escuchando estas mañanas. No, le contaba a Negrito que nuestro almacenero era un inmigrante español, Mira. Mira. don Gorostiza. Y cuando íbamos a comprar el Cuartirolo estaba presentado, o sea, era la cajita de cartón Sí. Envuelta en... ¿Entienden? Sí, el Cuartirolo, o sea, a veces íbamos y recién lo abría él, ¿no? Sí, sí. Entonces estaba con la cajita envuelto en papel y después atado con hilo. Sí, claro. Entonces desataba el hilo, abría el papel Sí. y recién cortaba el Cuartirolo. Sí, pero tenía también fécula o no. Sí, seno, Sí. seno. Ujú. seno Porque de no era fécula. poca cantidad, era cuando... Es más, el papel ese me parece que no era un papel tipo manteca, pero blanco, más que Sí. transparente. Sí, no, tal no, cual. no, ¿No? era transparente. Papel manteca. Yo me acuerdo que era un papel así, que hacía ruidito cuando lo abría. Sí, sí, era un papel. Y la máquina de fiambre Ah. de él era a mano. O sea, Ah, sí, esas que iban con la mano y iban para atrás y para adelante. claro, entonces daba sí. vuelta y cortaba la De color roja, la me acuerdo que mortadela, era. Sí, sí, sí. Pero sí. la cortaba perfecta la máquina. Ah, ¿eh? impresionante. Sí, Impresionante. sí. Y que bueno, ese Y depende... nosotros Sí, íbamos a la ventana de la casa porque tocaba la gaita mira. Ah, y todos los de español, Claro. de Don Mira. Gorostiza. Nosotros los chicos nos íbamos y nos colgábamos a la ventana porque ya sabíamos que tocaba la gaita. Pero ¿eso dónde era? Acá en Villa Nueva. Ah, en Villa Nueva, mira. Sí, sí, calle Lima era, al 320 por ahí. Mira qué lindo el recuerdo, por Dios. Nosotros vivíamos al 318, Mira. Ujú. sí. Y cuando iban a comprar, yo me acuerdo también, porque en el pueblo donde yo vivía, que si iba al almacenero, si vos le cortabas una feta, si te cortaba un pedazo de queso, lo que se llevaba, si depende de la hora del día, si era de noche, iba con un poco de aceituna, porque seguro que iba a comerse pizza. Claro, Y si seguro. no- y si cuando no, bueno. nosotros con mi mamá, viste, y mi abuelo teníamos la libreta, Ah, la libreta. y bueno, y yo recibía cada vez que se pagaba la libreta, galletitas, unas galletitas chiquititas así, Ajá. que las envolvía y hacía el nudito, viste, y le daba vuelta, la vuelta y le hacía el nudito así bien para arriba, el paquetito. Sí, pero además los paquetitos se hacían, yo me acuerdo, había un almacenero que era con papel ese blanco Sí, de envolver, del rollo Sí. ese que era un rollo medio blanco opaco, sí. y te hacía las orejitas. Esa, sí, sí. Y te la, Era la te la daba vuelta y te quedaban las orejitas de los dos lados. No, claro, Ese, o sea, cada vez que pagábamos la libreta, yo me traía el paquetito. el premio por haber pagado. Sí. No, pero a mí me gustaba esa máquina de fiambre, cómo la hacía No, qué andar. impresionante. Qué Sí, qué sí. lindo recuerdo.
No, es algo, o sea, yo no me crié en el campo, me crié en el pueblo, pero en aquellos años, que me calcula, tengo 65 años, era chiquita, imagínate cuántos años pasaron, y era un pueblito, no era no vivía en el campo, pero hacía cuenta que estábamos en el campo. Es más o menos lo mismo, yo también pasó lo mismo. Del campo al pueblo, prácticamente las costumbres eran muy parecidas, porque estaba pegado y vivían del campo los del pueblo. Sí, no sé. Hola. Buenas, ¿se A ver, cortó? ¿nos escucha? No la escuchamos más. Se perdió la conexión. Hola, Marta. Ahí Se no le nos cortó, está se le escuchando, cortó, se está se cortando. Así es. Bueno, Bueno, ahí nos compartí igual su Exactamente. experiencia. Bueno, ¿eh? así es. Pero fíjate cómo Experiencias compartidas, entonces. Pero es como decíamos. Sí, sí. Te traen. a Dijimos recuerdo. un par de cosas y ya se acordó del almacenero, No sigamos hablando porque vamos a ponernos a a llorar la todos. máquina de fiambre. Pero bueno, eso justamente es la idea de que por ahí uno traiga a colación esto. Yo estoy tratando de hacer una nota en una revista más importante, siempre salgo, pero digo, por ejemplo, le pedí una anécdota a una persona conocida que tiene, no tengo mi abuelo, ahí Sí. está llamando, no Ahí tengo está llamando. mi abuelo, no tengo mi padre, Ujú. pero una persona de la edad de ellos, seguro digo, contame Claro. algo. Porque yo por ahí no lo viví. Contame algo. ¿Qué, ¿te chupaste cuando comiste un poco de cuartillo y tomaste un vino tinto? ¿Qué te pasó? Y empiezan a recordar. Y bueno, esa es la idea Claro. de traer esto acá. Pero bueno, espero haber sido gráfico con la... Saber de sabores. Sí, Así en es. realidad el título era El queso cuarterolo, que dijo mi Cuarterolo. abuelo. Pero empezamos por otro lado porque si no, no iba a entender nada. Perfecto, entonces. Muchas Así es gracias. como los sabores te llevan al saber y al acordarte, ¿no? Así es. Pero no queda otra. Acordarte saber. Sí, el ejercicio para acordarte muchas veces a partir de los 40, 45, Mirá. come bien, para ver si te acuerdas de algo. Y hay que comer bien siempre. Siempre. Es así. Perfecto, Nana. Muchísimas Bueno. gracias. Nos vemos el otro martes, ¿Cómo no? entonces. Va a ser un gusto.